Buenas tardes a todos de nuevo y bienvenidos aquí a la Asociación Amigos de la India a una nueva clase de la introducción al curso del Agni Yoga. Nos basamos en el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Este libro, como decimos cada semana, se compone de un prefacio, una introducción, 33 capítulos, un epílogo y está escrito bajo el signo de Géminis en Barcelona, España, en 1981. Nos quedamos en el capítulo 10, en la condición kármica. Hoy es la sesión número 24, la 24ª, y hoy es 4 de abril del año 2017. Prácticamente estamos ya a una semana de la Semana Santa. Bien, esta condición, dice Vicente, ha de venir revestida, lógicamente, de una potente reserva de experiencia espiritual. No podemos introducirnos profundamente en el yoga de síntesis sin poseer un sentido muy amplio de valores internos, conquistados en precedentes etapas evolutivas y sin haber experimentado hasta cierto punto el sentimiento de profundo de soledad espiritual que acompaña generalmente el proceso de precipitación kármica. ¿Qué entendemos por precipitación kármica? ¿Que todo me sale mal o que se despierta el alma? Y empieza a tener así, un contraste de opiniones, de pareceres internos, algo que me choca, algo que acepto, algo que veo, algo que quiero, y sin embargo no sé lo que es. Eso es una precipitación kármica, porque ha habido una pequeña expansión de conciencia, no que reciba continuos palos. La expresión de recibir continuos palos son continuos avisos para que te adaptes a las circunstancias y te reorientes hacia ese camino que tú sabes que debes llevar. Porque muchas de las veces, analicemos nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos recibido un aviso en plan bofetada, en plan choque frontal con algo o con alguien, y en el fondo nuestro sabemos que si hubiéramos actuado de otra manera, hubiéramos renunciado tal vez a la nombradía, al prestigio, al orgullo y a ciertas actitudes personales, tal vez los acontecimientos no se hubieran precipitado de esa manera, ¿verdad? Pero hemos querido hacer como el sheriff de las películas del Far West, llegar, imponer el orden y marcharnos, ¿verdad? Y eso no se puede hacer, porque el karma de los demás es de los demás, que quiere decir el estado de conciencia de los demás. Por lo tanto, cuando hablemos de precipitación kármica, hablemos mejor de estado de conciencia. ¿Cómo se produce ese estado de conciencia? ¿Cómo se manifiesta? A través de una crisis, y lo que hay son unos valores que él ya referencia claramente, que vienen de vidas pasadas. Por lo tanto, la gente que quiere trabajar el Agni Yoga tiene que reconocer que tarde o temprano debe sacar de dentro de sí, de vidas pasadas, conclusiones que ahora son ese tesoro que está escondido, esos valores. Esos valores existen en la conciencia. Lo que sucede es que están adormecidos. Y lo importante es manifestarlos aquí y ahora, porque de lo contrario no estamos haciendo Agni Yoga y tampoco podemos denominarnos discípulos. No habla de la mente, aquí en este aspecto, pero hay que entender una cosa. Si queremos vivenciar el proceso de manifestación kármica con eficacia, el intelecto tiene que estar detrás nuestro. Una persona que no tiene formación académica o que presume de no saber nada o de analfabetos, que hoy en día se presume de ser analfabeto, algo que yo no entiendo personalmente, os lo digo, no podrá nunca practicar Agni Yoga. No sé si me explico. La intuición es un arma poderosa en manos del discípulo y las técnicas del Agni Yoga posibilitan que tengamos intuición. Pero no pretendamos alcanzar la intuición sin tener intelecto previamente. La fase es del instinto, de la conciencia de masa, nos diferenciamos desarrollando la mente, el intelecto. Una vez desarrollado el intelecto, lo convertimos en sabiduría divina o intuición. Esta mañana en una clase por internet, por Skype, ha salido el tema, con un compañero, ha salido el tema de San Jorge y el dragón. ¿Cómo creéis que San Jorge, el alma, de encima del caballo, el caballo es la mente, acaba domesticando a la personalidad? ¿Con qué? ¿Cómo lo hace? Acordaos del mito de San Jordi, San Jorge, 23 de abril, Tauro, pero el problema que plantea San Jorge, el mito, ¿de dónde viene? ¿Dónde está la respuesta?
A ver, lo hemos tocado cada año, lo tocamos cuando llega noviembre, pero veo que no, esta tarde no funciona. ¿Qué pasa en noviembre? Entonces, ¿el problema de Tauro del deseo cuál es? ¿Cuál es el problema de Tauro? Escorpio. Por lo tanto, el deseo, la personalidad, el no yo, la contraparte del alma, o el alma involutiva, la personalidad, se va a domesticar ¿de qué manera? ¿No habéis visto ninguna imagen, simbología de San Jordi, de San Jorge? ¿Qué tiene San Jorge? Una lanza. ¿Y esa lanza qué creéis que es? No. ¿Qué creéis que es eso? ¿Cómo acaba la lanza? ¿En tres? Cuando coge al dragón y le clava la lanza, ¿qué creéis simbólicamente que está sucediendo? No, señora. A ver, venga, a mí me gusta que hagáis analogías. Esta mañana ha costado un montón, 1 hora por lo menos, que el compañero lo entendiera. Ha costado, pero lo ha entendido. Bueno, la personalidad se domina mediante la intención, el pensamiento. Aquí viene. ¿Y eso cómo se llama, el canal ese? Aquí está. La lanza es una antacarana. Una antacarana, una proyección de la conciencia abstracta superior, incidiendo directamente en la inferior. Por lo tanto, en ese momento, el dragón y la conciencia son uno solo. De ahí que cuando eso sucede en la vida real, Kundalini sube hacia arriba. Eso equivale a la tercera iniciación, en el fondo, aunque se empieza a practicar ya en la segunda. Porque hay un reconocimiento de que el no yo, la personalidad, en el fondo es una proyección del alma. Nosotros, aunque no nos guste reconocerlo, somos una proyección del átomo manásico permanente, que es donde está el alma. Por lo tanto, esto que veis aquí es un holograma, como lo que yo veo alrededor vuestro, un holograma. ¿Lo vemos? ¿O nos hemos ido muy para arriba? No, yo creo que no. Es bonito verlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué solución hay al problema ese? Tiene que ver con el rayo del signo y sobre todo con el rayo que entra por las dos constelaciones. Porque la cruz fija se divide, es un 9. Tanto Leo como Acuario manifiestan un quinto rayo, los dos. Pero los otros dos signos de la cruz fija, ¿qué rayo manifiestan? Un cuarto cada uno. Tauro, como constelación, manifiesta un cuarto, como signo un primero, y un quinto que tiene un Venus que no deja de estar. Y Escorpio se le llama el guerrero de la luz porque vence sin luchar. ¿Qué es vencer sin luchar? Integrar la personalidad dentro de ¿qué? Del corazón, del alma. ¿Entendemos el proceso? Vicente se desgañitó en este sitio muchas veces para explicarlo. Él lo explicó de forma sublime, sobre todo en las conferencias. Ahí es donde sale el auténtico Vicente. ¿Continúo o tenéis alguna cosa? ¿Qué entendemos sentimiento profundo de soledad espiritual? ¿Qué entendemos por esa expresión? ¿Qué te sugiere? La soledad espiritual, ¿qué te sugiere? José. Bueno, es un estado de estar haciendo el camino. Estar haciendo el camino, creer que estás solo, porque es que el camino se hace solo, aunque uno sabe o intuye que no está solo. Esto a veces lo entiendo, pero no lo entiendo. Lo entiendo y no lo entiendo, porque en cierta manera no estamos solos. ¿Estamos o no estamos? A ver, ¿Me explico? te digo una cosa. Yo sé que no, aunque esté sola, Sí, pero no olvídate de que somos todos unos, porque el camino va de la conciencia de masa a la autoidentidad, y de la conciencia de autoidentidad del yo soy negativo, reivindicarme, a la conciencia grupal, que sería Acuario, la interdependencia. Pero hay que afirmarse primero como yo, porque quien hace el camino es el alma. El alma, para que lleguemos a tener percepción clara y nítida de que formamos un grupo, puede pasar muchísimo tiempo, muchas vidas. A nivel académico, todos sostenemos que somos un grupo, que el alma se desarrolla en grupo. Y de hecho, en Magia Blanca, el maestro dice lo siguiente: ¿qué veo de un discípulo? El discípulo, ¿en qué tiene que confiar? En su propia alma, en el maestro y en el alma del grupo. ¿Os acordáis aquí arriba en Valvidrera? Con lo cual te está diciendo que el arquetipo causal es el que domina, y si ese arquetipo no funciona, no tiramos para adelante. Pero cuidado, no mezclemos todo, porque eso no es así.
Tú el camino lo vas a recorrer solo. Él te va a decir, mira, ¿ves este camino? ¿Ves la montaña? Te espero allá arriba. Y te dejo, ¿qué te dejo? Tu propia alma, que es tu propio maestro interno, a mí que me tienes aquí para de vez en cuando darte alguna orientación, no para solucionarte la papeleta, y sobre todo, confía en el grupo, aunque físicamente no lo puedas reconocer y sobre todo mentalmente todavía no tengas una percepción clara. Porque a nivel emocional todos tenemos la idea, porque esto lo que nos predomina, este sentimiento de emocionalidad, es lo que nos hace ver que eso es espiritualidad o fraternidad, y no lo es, porque eso nosotros no lo hemos construido, eso nos lo creemos porque nos lo han dicho, pero hay que construirlo con sustancia mental. No sé si me explico. Es decir, el camino lo recorremos solos. Eso es la soledad espiritual, ¿no? Que tú sientes que tienes... Y además la gente que te conoce te abandona. Te abandona porque estás emitiendo una nota que nadie te quiere. Pero bueno, ya aparecerán otros. Yo he tenido la gran suerte de dejarme un montón de gente por el camino. Hubo un momento que por algunas personas, pues a ver, me chirrió un poco, pero luego tengo que decir que bendito el día en que cada uno cogió su sitio. Sí, porque a mí me ha servido de evolución y he visto después de desapegarme de aquellas situaciones que se puede volar, y que a veces lo que llamamos karma son estupideces personales, aunque sí que es verdad que con mucha gente del sendero hay un karma entre comillas de vidas pasadas, eso sí que existe, pero eso no quiere decir que tengamos que estar toda la vida en esta encarnación con el mismo proyecto, eso no es para nada así. Entonces, ¿nos gusta la soledad espiritual? La soledad espiritual, Jesús, también no es una duda que existencial. No hay, pasado, ni hay un presente, una nadencia, una nadencia grande que es la que nos embarga en momentos puntuales. ¿Nos da miedo esa nadencia? No. Silencio interno, dependo solamente de mí, no en el sentido egoísta, sino que sé que en la medida en que yo actúe de forma correcta, estoy interactuando de forma correcta también. Por lo tanto, el alma va a ser la que me va a encaminar. Ahora bien, no seamos lolailos, cuarto rayo en plan bajo, y le demos la razón a todo el mundo, porque eso no es tener cuarto rayo. Si no tenemos sentido de responsabilidad, no estamos haciendo Agni Yoga. ¿Continúo? Dice, esta precipitación kármica es el resultado de la acumulación de experiencia en el tiempo, la cual, una vez ha rebasado ciertos límites, provoca la rotura de los diques de contención de la conciencia, liberando una energía de carácter desconocido por la ciencia psicológica, que al irrumpir en los éteres del espacio, determina un clamor invocativo, a cuyo son, y tal como esotéricamente hemos aprendido, los frutos amargos del tiempo, es decir, la acumulación de sedimentos kármicos contenidos en los profundos repliegues de la subconsciencia individual, irrumpen violentamente en el fragor de la existencia física del aspirante espiritual, determinando una serie de crisis y tensiones que le hacen muy desgraciado en el sentido psicológico del término. Os pregunto, la respuesta ya la sé, me diréis que todos. ¿Quién no ha tenido esta experiencia ya? Una o dos veces en esta vida. ¿Verdad que todos hemos tenido esto? ¿Cómo salimos de la experiencia? ¿Cómo la intuimos? ¿Cómo la vimos? ¿Cómo la sorteamos? ¿Con tranquilidad? ¿Con arrogancia? ¿Escondiéndonos debajo del ala como el avestruz, la cabeza? ¿Dándole la espalda? ¿O saltando al ruedo y cogiendo al toro por los cuernos? Directamente el toro por los cuernos. Y coger el toro por los cuernos significa, como en el mito de Aries, que las yeguas te van a devorar, te van a pisotear, te van a comer. Porque la personalidad, si el alma no está detrás, no se puede enfrentar al toro de las pasiones en este caso. Porque la mente, hay que decir que todavía tenemos una mente cámica, una mente de deseos, pero la verdadera mente abstracta todavía no la hemos trabajado. La trabajamos a través de la reflexión y de la meditación y de un estudio que esté acompañado precisamente de muchísimas horas de reflexión. La señora Blavatsky, una gran iniciada, dijo una cosa muy interesante en ocultismo práctico. Lee 5 minutos, reflexiona 2 horas. Es el método de Sócrates, el método de las escuelas de la antigüedad, de la escuela pitagórica.
reflexión, analogía, reflexión, analogía, analogía. Y no acumulemos muchas cosas, porque precisamente cuando lleguemos al tema del Agni Yoga, los conocimientos previos no nos valen. Nos valen 4 o 5 palabras y sobre todo muchas horas de analogías. Y en grupos como se revela la verdad, eso ya lo sabéis. Entonces, a todos nos ha pasado que en un momento determinado nuestra vida era muy plácida, nos despiden del trabajo y nos coge una depresión de caballo. Caramba, lo que teníamos guardado, ¿eh? No, es que la culpa ha sido del jefe que ha cerrado el negocio. Aquí es la frase habitual. Se produce una separación y evidentemente yo estoy en la calle y soy un desgraciado o una desgraciada porque el otro era un ser sin alma, sin conciencia. Falso, 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 falso. Aunque la razón y las leyes digan que es así o los psicólogos te digan que es así, algunos, en el fondo es un problema nuestro. No importa que el demás sea, los otros sean de esta manera o de aquella, lo importante es cómo yo reacciono. Por eso, otra vez, volvemos al mito de Escorpio. Si reaccionamos en contra de la presencia del alma, ¿qué nos suele pasar cuando el alma llama a la puerta? Soy el alma. ¿Qué hacemos? Nos ponemos un tapón en los oídos, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando ya no tenemos más salida, estamos en un callejón sin salida, valga la expresión, ¿qué solemos decir? No, yo voy a coger un camino personal, me retiro de todo esto, porque todo esto a mí no me dice nada, yo creo que yo solo sirvo, etcétera, etcétera. Cuidado porque ahí sale el miedo disfrazado de mente y razones. Esa es la mente separatista que tenemos todos, ¿verdad? Y en el fondo la mente separatista, ¿qué es? El deseo ¿de qué? De no compartir. Trasladado en un lenguaje más esotérico, ¿qué significa eso? Falta de amor. El antakarana y la intuición vienen cuando tenemos verdadero amor. Por eso nos acercamos al problema, que es la personalidad. El problema no es ajeno a la conciencia del alma, es la evolución. Pero cuando hemos detectado un problema, hemos de integrarlo. ¿Cómo? Amándolo. Este signo es maravilloso, el que estamos ahora, el fuego de Aries, porque esotéricamente es la cuarta iniciación, el triunfo del espíritu sobre la materia, o de Dios sobre las sombras, que curiosamente tiene mucho que ver con Escorpio también, ¿eh? Estamos, como son iniciaciones, todas, como esta es la cuarta, evidentemente se parece a la segunda, ¿verdad? Porque la segunda es la octava inferior y la cuarta es la octava superior de la segunda. Y las dos tratan de lo mismo, como la primera, la tercera y la tercera y la quinta. Y la cuarta y la sexta, funcionan así, funcionan en el esquema genérico, no en el detalle, ¿eh? Una sexta iniciación es inimaginable. Si ya es inimaginable una quinta, imaginaos una sexta. ¿Qué se puede recomendar en el día a día de forma pragmática para que esta precipitación kármica no nos vuelva a ocurrir? Pensemos que si estamos en el camino, trabajamos el Agni Yoga, estamos expuestos cada 2 por 3, que pueden ser cada 3, 5, 7 o 9 años, o 12, vamos a ponerlo en 9, a tener crisis de estas. Por lo tanto, ¿os acordáis de lo que nos decían de pequeñitos a los que fuimos a la Iglesia Católica a prepararnos para la primera comunión, de hacer un examen de conciencia? ¿Os acordáis de aquello? Esotéricamente se denomina recapitulación vespertina. Lo sacó la escuela pitagórica, que esto es común a todas las escuelas esotéricas. La arcana también lo tiene. No nos vayamos a dormir sin haber puesto las cosas en orden, del día a día. ¿Por qué? Porque lo que no se arregla en el día a día, lo que no se archiva correctamente, ¿qué sucede en un momento determinado? Que cuando vas a buscar A te aparecen los papeles de la Z, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué significa eso? Falta de interés y carencia de amor. Pero no amor por nosotros mismos, por el servicio que estamos prestando. Y si no tenemos amor, ¿qué servicio vamos a prestar? Por lo tanto, no guardemos nada para mañana. Vayámonos de tal forma que si cerramos esta noche los ojos, ahora, por última vez, no tengamos que perder el tiempo, una eternidad, en el plano astral, deshaciendo entuertos. ¿Sí o no? Es muy importante que tengamos el disco limpio, ¿eh? Por lo tanto, hemos de enfrentar las dificultades, totalmente. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos gusta? Si el aspirante es de naturaleza mística y está ligado todavía a los conceptos tradicionales religiosos, quizás considere en tales estados de tensiones internas que está siendo tentado por el diablo.
Una idea muy peregrina y artificiosa, considerada desde el ángulo de visión mental y lógica del hombre inteligente de nuestros días. ¿Cuánta gente ha tenido una perturbación de este tipo, una precipitación kármica, y lo primero que se le ha ocurrido pensar que son las fuerzas del mal, ¿verdad?, que le quieren atacar? Si uno no es un discípulo muy avanzado y tiene mucha responsabilidad o es muy conocido, es difícil que los magos negros se fijen en nosotros, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Pensad, el mago blanco, ¿cómo nos descubre? Por la luz de la cabeza, y los hermanos de la oscuridad, hermanos con todo el respeto, ¿eh? Ellos hacen su trabajo, nosotros el nuestro. Ellos no debemos interferir en el suyo. Que ellos quieran interferir en el nuestro, eso es su problema, no el nuestro. Pero si interferimos o combatimos el suyo, estamos ganando puntos para formar parte de su grupo. Por lo tanto, si no aplicamos el cuarto rayo, Kundalini no va a subir. Kundalini es la energía que necesitamos, la fuerza, para tirar adelante nuestro proyecto. Pero si el alma no está detrás, Kundalini no sube. Por eso el dragón aparece que está muerto y de golpe se le extienden las alas, ¿verdad? Tercera iniciación. ¿Os habéis encontrado con gente que cree? Bueno, aquí nos ha pasado, ¿eh? Aquí en alguna meditación ha habido alguna pequeña experiencia o en algún retiro y la gente no ha vuelto porque ha considerado, con toda su razón, de que tal vez lo que se hacía aquí era magia negra. Y en realidad, sí, porque no os puedo citar nombres, pero no viene al caso. Y en realidad lo que ha sucedido es que han descubierto algo que no estaban acostumbrados. Y eso les ha dado miedo. Pero no hay que dar nombres porque ya conocéis un montón. Por tanto, aquella persona que encara el problema y se da cuenta que no es lo que ha visto, sino su reacción, es la que continúa adelante. Claro, si a estos problemas damos esas reacciones separatistas de yo me aparto, ¿cómo vamos a profundizar? Claro, es muy fácil decir que uno es espiritual cuando no interactúa con nadie, cuando no le pasa absolutamente nada. Pero ¿y al que le pasan las cosas? ¿Qué pasa? ¿No es más espiritual o es menos? Es mucho más espiritual. La diferencia entre la cabra y la oveja tiene que saberse ya. ¿Qué queréis ser? ¿O qué queremos ser? ¿Cabras o ovejas? Yo apuesto porque seamos todos cabras. Egoístas, sí, pero o gatos, pero los perros sabéis que conciencia cero. Sí, un sentimiento de devoción al ser humano, pero la independencia de un gato o de una cabra, ojalá tuviéramos los humanos eso. ¿Continúo? ¿Sí? Las particularidades de tal estado psicológico de precipitación kármica son tales que el aspirante espiritual se siente solo y abandonado, se menosprecia a sí mismo por sus debilidades y entra en un estado crítico de soledad y de desconocido sentido de aislamiento social, que tienden a encerrarle dentro de sí mismo con una penosísima sensación de vuelta al pasado. ¿Qué creéis que le puede estar sucediendo? Describe una experiencia, cuando se incrementa en el tiempo, que es la previa de una grandísima iniciación. Habla de una pequeñísima noche oscura, no que sea la noche oscura, de una pequeñísima noche oscura. Cada vez que se aproxima una expansión de conciencia, la precipitación kármica se detecta como aislamiento, sensación de futilidad, no sirvo para nada. Si ha contactado con algún maestro, el maestro no sirve para nada. Yo ya os he contado varias veces que dos compañeros que venían aquí tuvieron un proceso kármico de una enfermedad, los dos, ella y él, y acabaron quemando los libros y siendo enterrados y no incinerados. Yo me enteré después por sus familiares directos, pero fíjate lo que llega a suceder. Después de años meditando, estudiando al tibetano, etcétera, etcétera, acabas quemando los libros en la caldera de tu casa, de la calefacción. Acabas quemando los libros. ¿Qué puede haber sucedido? Pues ni más ni menos que esto, que hubo una pequeña expansión de conciencia y antes vino un sentimiento de aislamiento. Nadie me entiende, ¿qué estoy haciendo? Me he vuelto loco. Lo que yo hago no sirve para nada. No, te están poniendo a prueba. Mantente el temple, que ya verás cómo verás el sol. No hubo manera. ¿Esta sensación viene antes o después de la Suele venir antes. Y después, una vez ha pasado la prueba, vuelve la inseguridad. Lo que pasa es que hay que recordar lo que sucedió y poderlo ir asimilando poco a poco.
Se dice que la tercera son unos 7 años. 7 años no lo entendamos como 7 años consecutivos, sino entre el momento que sucede y el momento que se acaba consolidando, hay un periodo de 7 etapas. Yo en lugar de llamarle años, le llamaría etapas. La experiencia. Bueno, yo os hablo siempre del caso de Roosevelt. Roosevelt era un abogado, un hombre que a los 21 años le dio un ataque de polio. Estuvo 7 años en la cama y salió nuevo. Salió nuevo. Y salió en silla de ruedas, pero ha sido el presidente de los Estados Unidos que después de Jefferson, los iniciados primeros, Lincoln o Washington, alguno otro más, o Grant, los grandes iniciados, ha sido el que más, además, un discípulo reconocido. Y de hecho le debemos a él y le debemos a Churchill, dos grandes iniciados, dos grandes discípulos, el trabajo de que hoy en día el otro discípulo, los dos discípulos que había de la Logia Negra, Stalin y el otro y el Hitler, no hubieran ganado la guerra. Se lo debemos a ellos dos. Por mucho que la gente les critique todo lo que quiera. A mí eso me da igual. La única vez que en Estados Unidos han tenido seguridad social, como la tenemos en Europa, fue en el periodo de Roosevelt. El único que estuvo 20 años en el poder. A partir de él, él contribuyó a la Sociedad de Naciones. Sí, sí. Una discípula. Era estudiante de la Arcana. Pero esto yo lo he escuchado varias veces, se cree que sí, porque citó en una carta el tema del amor y de la voluntad, de la buena voluntad, y la trataron de otra cosa. La trataron de otra cosa que estamos grabando y no viene al caso. Pero... No, ella estaba muy comprometida con el tema de la buena voluntad. De hecho, no todo el mundo que llega al poder es analfabeto. Esa es la idea que tiene la gente del pueblo, gente que generalmente es profundamente ignorante, ¿eh? La gente que está en el poder, el tibetano dice que tienen muchos la segunda o la tercera iniciación. La mayoría tienen una segunda iniciación, incluso el que tenemos en España. Por mucho que nos pueda parecer que no, tonto no es. Lo que sucede es que cuando uno está en el poder, se tiene que hacer el tonto muchas veces. ¿Por qué? Porque el poder, el pueblo ya no lo sabe. La gente ignorante dice, no, yo llego allí, 4 leyes. Eso no funciona así. El único que ha tenido valor de reconocer lo que ha sucedido con él fue Obama. Obama llegó y ¿qué le pasó a los 4 días? El pelo se le puso blanco. No es que se lo tiñe, no se lo tiñe. El cambio suyo ha sido 8 años. Y se dio cuenta que todas las reformas que quería, mira lo que ha pasado después. Es decir, desde arriba... En una sociedad que es profundamente individualista como la norteamericana, no es como Europa, sobre todo España, que es más conciencia de masa, borregos, allí no confundes a la gente de esta forma. Si hay un valor claro, ellos el individualismo, el sistema capitalista, yo pago, yo tengo. Eso de pagar todos y luego dar para todos, café para todos, ellos no lo entienden así. Es un acto de justicia social, que haya seguridad social, que haya pensiones, pero cuidado porque incluso hay gente joven que rechaza el sistema y dice que un sistema capitalista nos vendría mejor. La sanidad privada no te soluciona los problemas porque cada vez habrá gente que tendrá menos trabajo y trabajo de peor calidad y no se podrá pagar un seguro médico. Cuidado que eso del seguro médico tiene su miga, es muy complicado. ¿Continúo? ¿Sí? O sea que hemos tenido sensaciones de vuelta al pasado, ¿verdad? He vuelto a fracasar, ¿no? Otro tropiezo en la vida. Bueno, ¿cuántos son ya? Ni me acuerdo. Bien, en tal estado de tentación, si es que no nos asusta utilizar este término, el individuo que lo está experimentando ama, pero al propio tiempo teme. Nos gusta lo que hacemos, amamos el servicio, pero tenemos miedo de la soledad. Pregunta que nos deberíamos formular. ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para mi yo pequeñito, mi ego pequeñito, que necesita que lo enjabonen cada día y que no quiere reconocer que detrás de cada uno que lo está enjabonando hay un puñal? ¿Os acordáis que en la antigua Roma, cuando un político era venerado y alabado en el Senado, en el Capitolio, se decía que la distancia entre la roca Tarpeya, donde los defenestraban, los tiraban para abajo? ¿Os acordáis del mito de la roca Tarpeya, no? ¿Habéis conocido algo de Esparta? Sabéis que a los niños los tiraban y el que salía bien era un guerrero y el que no, pues bueno, se quedaba lisiado toda la vida. Sí, es un mito. Hay que conocer la historia porque eso es la selección natural.
¿Qué te crees que es? Sí, dejémonos la emocionalidad porque la vida es más dura de lo que aparenta. Por eso hemos de tener una conciencia muy grande, hemos de amar y no hemos de temer nada de esto. Se decía que cuando más te enjabonaban, estabas más pronto de recibir el apuñalamiento, el puñal certero o que te tiraran por la ventana. A mí no me gusta que me enjabone nadie, os lo voy a decir personalmente, porque he podido comprobar desde hace ya bastante tiempo que detrás de esas buenas intenciones hay otras intenciones. Y ojo con las buenas intenciones si no van acompañadas siempre de hechos reales, ¿eh? Vivimos de buenas intenciones, ¿verdad que sí? Y luego nos pasa lo que nos pasa. Queremos amar, amamos de verdad, es verdad, pero tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo si tenemos amor? Porque no hemos podido separarnos todavía del no-yo. Como almas estamos encerrados en el plexo. Si nos pusiéramos aquí arriba, en el entrecejo, lo veríamos todo más desprendidos, más alejados. Somos nosotros. Por eso es importante que tengamos la actitud del observador. El yo inferior está ahí, pero yo como alma puedo decir lo que está bien y lo que está mal. Lo puedo decir, pero si yo no me diferencio, ¿qué está sucediendo aquí? Que me voy a dejar arrastrar por el torbellino de las emociones, que es el miedo, a la soledad que psicológicamente está registrando. La soledad producida o determinada por el proceso de precipitación kármica es de orden natural y nada tiene que ver con el proceso místico de aislamiento social muy común en las personas de temperamento excesivamente devocional. Aquí nos da otro bofetón, ¿verdad? O sea que tanto juntar las manos, tanto misticismo y resulta que somos unos cobardes, pero clarísimo, ¿verdad que sí? ¿A cuánta gente no hemos conocido así? Venga. ¿Qué porcentaje de compañeros, compañeras del sendero entran dentro de ese... de esta expresión? ¿Cuántos? Un 80, un 90, 90%, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede cuando una persona dice que es muy mística y muy devocional? Que generalmente no hace casi nada. Eso de hablar en público es demostrar mucho ego, ¿verdad que sí? Conocemos algún referente por aquí. Hablar demasiado es tener mucho ego. Entrar en el metro antes que los demás, en la vagón, es tener mucho ego. Ponerse en un buffet libre a servirse el primero es tener mucho ego. ¿Qué más? ¿Qué me pierdo? ¿Qué me pierdo? A la hora de pagar, querer pagar el primero, querer invitar a los demás es poner en evidencia a los demás. Lo digo porque son frases que he recogido en cenas que hace muchos años hacían en Amigos de la India. Porque aquí había grupos que seguían esta historia, conocemos todavía alguno que lo sigue practicando, y yo no he escuchado tantas meneces, lo digo abiertamente, incongruencias desde entonces. Vamos a ver. O sea, si tiras de la cadena de una manera también es ego, ¿verdad? Y si te cepillas los dientes con una pasta determinada también es ego, ¿verdad? Pues no salgas de tu casa. Eso, para Occidente, es una mala interpretación de la filosofía oriental. Es una mala interpretación, muy mala, ¿eh? Lo que se te pide es que hagas servicio, que sirvas, pero que no te identifiques con el resultado para nada, pero que sepas que como almas te estás manifestando. Lo demás es secundario. Que tenemos que estar pendientes continuamente. Si compro este diario estoy alimentando el ego, si me voy a tomar una cerveza estoy alimentando no sé qué. Pero esto es vivir. ¿No habéis conocido gente así? Yo he conocido mucha, ¿eh? Y toda la vida están con el vacío, con el aislamiento, con el no yo, con la dualidad, con no sé qué. Pero hay más vida, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Las personas devocionales se sienten normalmente inclinadas a rehuir el contacto con las gentes y a crear un muro de separatividad entre ellas y las demás. Esto nos habla de un signo astrológico que es reconocido precisamente por esa capacidad que tiene de aislarse de los demás. Es una energía de agua, el primero de la trinidad de agua, Cáncer, y da personalidades que tienen esta forma de presentarse. Pero que cuando eso lo cambian, van directos, ¿eh? El cangrejo parece que va hacia atrás, pero es mentira. ¿Lo habéis visto en la playa cómo va recto? Pasa que camina de lado, una cosa muy extraña. No va de frente. ¿Lo habéis visto? Y además se mete en la concha de otro, porque se llama cangrejo ermitaño. ¿Para qué? Para esconderse.
Tal vez así se protege y tal vez allí así pues puede comer, puede cazar, vaya. Pero cuidado, porque la energía kármica, la que tenemos, es la que nos condiciona de verdad. Y eso es fruto de que en vidas pasadas nuestro pensamiento fue de orden de aislamiento. Por eso llegamos a desencarnar en un signo que en la siguiente encarnación nos ha dado lo que nos ha dado. Todo lo que trabajamos en una encarnación a nivel de forma mental es la siguiente encarnación. Si supiéramos que estamos trabajando de manera inconsciente para determinar el signo en el cual vamos a desencarnar ahora, seguramente que alguno pensaría, no voy a hacerlo de otra manera, que no me toque esa energía. Nos tocará la que nos tenga que tocar, pero que sepamos que nos lo hemos construido nosotros. Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo que las personalidades místicas rehuyen el contacto con los demás? Porque la búsqueda de la pureza les ha hecho perder el horizonte, el norte y sobre todo no tener los pies en tierra, que es lo primero que tiene que tener un aspirante a la iniciación o al discipulado. Los pies, saber dónde vives y con quién vives. Muchísimas de tales personas, inclinadas por su espíritu devocional a las prácticas místicas, han llenado y continúan llenando, aunque cada vez a un ritmo menor y más selectivo, los conventos y las instituciones de tipo religioso, y en casos muy extensos se convierten en anacoretas, santones o ermitaños que habitan lugares solitarios para hacer penitencia. Subrayado. Tal y como ellos aseguran, y así parece aconsejarles su sentido religioso. Evidencias pragmáticas de que en anteriores vidas no diré hemos cometido ese error, pero hemos pasado por eso. ¿Sí? Con evidencias totales no, pero que seguro. Pregunta del millón. Anacoreta, la persona que se aísla, aquí en Montserrat hay, de hecho en España había muchísimos sitios de estos, cenobios de este tipo, que iban y se escondían en cuevas, estaban allí, había alguno que le llevaba la comida, pero ellos estaban todo el día dedicados a la oración. De hecho, en Montserrat había uno muy conocido, que tú conociste, me parece, al Basili, ¿no? Lo vas con ese tú, que el abad le consultaba de vez en cuando, porque se ve que era un ser que tenía una conciencia, una visión increíble. Pero claro, aquí estamos en el problema de siempre. Me parece muy bien que usted sea iluminado, fantástico, pero un iluminado dentro de una cueva, ¿qué ilumina la cueva? Es que yo no sabía qué hacer con eso, ¿no? Sí, se ve que no, tenía precipitación y no sabía qué trabajo, cómo hacerlo. No podía vivir. Para él era muy difícil estar con la comunidad porque se ve que tenía la evidencia y claro, veía cómo eran los hermanos, como por el aura. Pero a ver, eso es una capacidad que tiene uno, tiene que hacer de tripas corazón, si no, no podemos salir de casa. Continúo. Nos declaramos como santones, ermitaños. Nos gusta hacer penitencia. Digo porque esto es la Semana Santa, ¿eh? Colgarse unas cadenas en los tobillos, emular a Cristo, ponerse una cruz. Pero una pregunta, ¿todos tenemos que tener estas experiencias o no tenemos que tener? A ver, si no las hemos tenido, el sentido de penitencia, el sentido de que nos tenemos que limpiar algo, que estamos sucios. ¿No habéis conocido a alguien de grupos así como muy ortodoxos evangelistas que están siempre buscando el perdón de Dios, parece que están manchados de no sé qué pecado original? Pero no dicen que todos tenemos que tener pasando todas las experiencias. Claro. Pues entonces, Pero la experiencia mística, el misticismo se disfraza de esto. Y esto, lo que estamos viendo aquí en estas diapositivas, describe una personalidad huidiza, huye de su propia responsabilidad, no se acepta, no acepta a los demás. Por lo tanto, rehuye el contacto, se vuelven personas un poco especiales y, claro, a partir de ahí uno se imagina cualquier cosa. Se puede ser un santón, se puede ser una anacoreta, pero cuidado, porque nos podemos encontrar con un iluminado, en el sentido negativo del término. Uno que supuestamente oye voces, y cuando oye voces y esas voces le dicen lo que tiene que hacer y no hay una conciencia personal que lo ponga en duda, ¿qué podemos tener delante? Alguien que un día se llene la mochila ¿de qué? ¿De qué? Lo estamos viendo continuamente. Antes de ayer lo vimos en San Petersburgo. Cuidado con esto, ¿eh?
Todos los que se han puesto las bombas en estos atentados de las últimas décadas, todos adolecen de esta historia. Debilidad mental, un emocionalismo exacerbado, nada de conciencia, pero existe esto, este sentimiento de huir del contacto con los demás. Ojo, porque en los demás, con los demás, crecemos, vivimos, nos desarrollamos y también moriremos. Pero si no tenemos contacto con los demás, estamos haciendo ¿qué? Generando ¿qué? Una penitencia ¿para qué? Para nadie. Nos estamos amargando y estamos generando un karma que ya veremos a ver en vidas futuras cómo lo limpiamos. Es como estar un poco por encima de los demás, yo creo que... Cuando uno se cree, es que solo sucede, a ver, imaginemos por un momento que en lugar de estar un fin de semana de retiro, nos ponemos, estamos 15 días. Los 3 primeros días vamos comiendo, llegamos al cuarto día, muy poquito. Un caldito medio por la mañana, otro a mediodía, otro por la noche. Al quinto día quitamos 2 calditos. Un caldito, dejamos 2. Agua, la que quieras. Y venga mantras, y venga a estudiar, y venga a meditar. Y 4 ejercicios de tai chi, y cuando lleguemos al 7º día, ya me diréis lo que ha pasado. Cuando queráis lo hacemos, ¿eh? Vamos a empezar a ver cosas. ¿Para qué queréis que se hacen esos retiros? Vamos a ver. ¿No os lo han explicado nunca? Se activa el laringeo, seguramente entonando mantras, emitiéndolo en diferentes frecuencias. ¿Y qué sucede? Ay, veo, mira, tenemos unas luces por aquí, ¿y con eso dónde voy yo? ¿Me va a servir para pagar la hipoteca? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? A ver, ¿de qué me tengo que limpiar para meterme 3 semanas en un retiro en Panillo o en este monasterio que había aquí en Garraf? ¿De qué me tengo que limpiar? ¿O irme a Silos, estar 15 días, o aquí al Tibidabo, que hay una casa de retiros espirituales también, que era de los jesuitas antes, y estarme una semana, pero basta un caldito vegetal al día, ¿eh? Y agua, y encerrado en la habitación, en la celda, y el padre que te pasaba a visitar 1 o 2 veces al día, y te hacía preguntas. ¿Queréis ese método de trabajo? ¿Verdad que no? ¿Qué representa ese método de trabajo a nivel individual? Cuando uno está en silencio, quien le viene a visitar de vez en cuando, 1 o 2 veces al día, es el alma. Pero como eso no lo hacemos, nos encerramos en un castillo, en un monasterio, y nos volvemos esclavos ¿de qué? De una idea, de un deseo. Pero ese camino fue en la era de Piscis, el camino de la perfección, pero existe otro, el Raja Yoga, la meditación. Ese sirve para tirar adelante. Le llamemos Raja Yoga, le llamemos reflexión, o le llamemos como nos venga en gana. Pero ese camino existe y se puede hacer. Pero eso de aislarme del mundo, pero ¿cómo se puede propagar el espíritu cristiano dentro de una cueva? Que tú me digas, he estado 1 año en la cueva, me he cargado y salgo a la calle. Fantástico, bueno, mira, pero 30 años en una cueva, o toda la vida huyendo de los demás, pero ¿qué crees? ¿Qué creemos? ¿Que somos más espirituales? Es un espejismo propio del 6º rayo, ¿eh? Eso es una incongruencia total, porque el mundo es Dios. A ver, no, es que los hombres hacen guerras, y yo, como amo a Dios, no puedo estar donde hay guerras. Perdona, tú no amas a nadie, tú eres profundamente egoísta, tú tienes miedo. Este fue uno de los problemas que en la Segunda Guerra Mundial el tibetano libró con algunos de sus discípulos. Leeros los 2 volúmenes de, las 1000 y pico de páginas del discipulado 1 y 2, y a algunos se lo sugieren. El pacifismo como tal, para el pueblo muy bien, pero para los discípulos ni hablar, ¿eh? Hay una guerra, hay que ir. Él tuvo que tragar ir al frente de batalla, era comandante de la República, del ejército de la República, y tuvo que aguantarse. A ver, es el karma de tu país, chico. O sea que tú, por ser un discípulo iniciado, no quieres estar en el... Oye, vete a tu casa, aquí no te queremos. Queremos gente consecuente. A ver. O pensamos que hemos nacido en este país por puro accidente. Porque hay mucha gente en el camino espiritual que dice que lo que es así, que esto es una lotería, que no hay nada que te lo determine. Bueno. Continúa, ¿tenéis alguna cosa? Esto no es el sentido religioso, ¿eh? Es un espejismo astral muy fuerte, muy fuerte. Continúo, dice, pero naturalmente la soledad de ánimo, la verdadera crisis del alma impuesta a los vehículos superiores de un hombre verdaderamente espiritual por el proceso de precipitación kármica, nada tiene que ver con el ordinario proceso místico tradicional, ya que viene impregnada de valores espirituales de alta trascendencia y de motivaciones
profundamente dinámicas. Esto es lo que me interesa. Uno se puede sentir solo, pero al mismo tiempo tener un gran sentimiento de plenitud, captar que el alma, pero no encuentra con quién compartir su experiencia. Tiene que entender, o tenemos que entender, que cuando hay estas pequeñas precipitaciones internas, que son precipitaciones kármicas en el buen sentido, la información que recibimos no podemos trasladarlo a los demás hasta que no esté verdaderamente aposentado en nosotros. Y el día que esté verdaderamente aposentado el proceso, aparecerán aquellas personas que pueden recibir nuestro mensaje. Él se estuvo preparando toda la vida y, sin embargo, de ministerio público tuvo unos años nada más, pongámosle 25 por ahí, pero se estuvo preparando, desde muy pequeñito. Él ya venía con una conciencia muy clara, y ya era muy pequeño, ya era clarividente, etcétera, etcétera. Y llegó un momento que salió a la calle, pero se estuvo preparando, y cuando llegó a la cúspide de su servicio, se acabó. Cuando Blavatsky llega a la cúspide de su servicio, fuera de aquí. Cuando la Bailey y muchísimos más en el mundo, cuando han llegado a una cúspide, se acabó. ¿Por qué? Porque ya has dado lo que tenías que dar. Y lo que te queda todavía es muchísimo mayor. Y vas a estar muchísimo mejor, además que tú lo reconoces, cuando te dejes este lastre y adquieras un nuevo estado de conciencia, porque ya tienes suficiente experiencia para poderlo manifestar. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, pues que hay que integrarlo siempre, ¿no? Diferencia entre la persona que se dice mística y tiene miedo a los demás y el que es místico de verdad o tiene una experiencia verdadera, de verdadero misticismo, y sin embargo no se aísla de los demás. Está en ser del grupo o no querer contacto con el grupo. Si no queremos contacto físico, pensemos, si nos sirve de ayuda, que a nivel interno tampoco nos reconocemos formando parte del uno. Por lo tanto, no digamos que amamos a Dios, porque es mentira. A Dios lo amaremos a través de ¿qué? No de su obra inmanente, de su obra trascendente, de lo manifestado. ¿La humanidad cómo está? Pues como estamos todos, mira. Es el estado de conciencia, no puede haber otro, porque somos muchos y muy diversos. Y nuestro logo es que tiende a buscar la síntesis, ¿verdad? Pues o aceptamos a los demás o no encontraremos la síntesis. Hubo uno en los años 30, 40 que hizo algo, se saltó la ley. ¿Y qué buscó? Una síntesis egoísta, ¿verdad? Pero eso no se nos ocurre hacerlo. No se nos ocurre hacerlo para nada. ¿Continúo leyendo? ¿Tenéis alguna pregunta? De ahí, dice Vicente, la penosa sensación de regreso al pasado que se apodera del alma en tal estado y la sitúan en el centro psicológico de una tensión ambivalente que circula entre el sentimiento de temor y las ansias de seguridad, es decir, que se debate en el seno de una potentísima duda creadora dentro de la cual, y volviendo a lo dicho en páginas anteriores, ama, pero al propio tiempo teme su propia soledad. La pregunta del millón: ¿nos da miedo la soledad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos descubierto que en la soledad nos manifestamos plenamente como almas? Comprendemos al alma estando solos. Y luego reconocemos que no estamos solos, estamos rodeados de gente. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? ¿En la soledad has reconocido la presencia del alma? Sí, y además cuando contactas con ella, lo que hay, te deja una sensación de gozo. De gozo. Que, bueno, que dices. De perfecta armonía. Sí. Contemplación. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo puedes elaborar un poquito más? Una profunda paz. Una profunda paz. Sí. Es que es lo que he dicho antes, la soledad deja de ser soledad, es que no estás solo. No, para el que la vive no es soledad, Es soledad para el místico que no acaba de... porque huye de los demás. Pero el que no huye de los demás, pero que le ha venido para tener la experiencia, no se siente solo. Pero también me gustaría decir que a veces con los demás también lo he experimentado, Uh-huh. No solamente estando sola, con los demás también, y esto es bonito, en grupo también. Es que en grupo es como se debe de sentir. Claro. Bueno, plenitud, he dicho gozo, plenitud. Sí, es que el grupo es así, el grupo es eso, plenitud, porque es el grupo de almas. Y la revelación viene por el grupo de almas. Si no, el maestro no puede contactar con nosotros.
¿Y vos? Pero cuando ves algo o sientes algo, normalmente es un estado de soledad íntima. Claro, porque es necesaria. Aunque estés en el Eso, grupo, aunque luego, pero es algo íntimo tuyo. eso equivale a una meditación, que en un momento puntual se hace la luz. Es la misma analogía que puede describir el proceso. Y eso en soledad, eso está claro. ¿Milagros? Pues sí, también en algunos momentos también o sea, he tenido flashes, ¿no? Ujú. Cosas así Ujú. que de repente te vienen Ujú. y te sientes mejor. En la soledad uno se recarga las pilas. Es curioso porque todos los escritores, por muchos de ellos, se retiran cuando tienen que ordenar un trabajo, acabar un libro. Tienen tendencia muchos, al funeral del que fuimos ayer, el presidente que fue de Amigos de la India, tenía la costumbre también de apartarse. Es que cuando uno se aparta en un momento determinado, uno coge lo mejor, contacta con lo mejor, siempre y cuando antes ya hubiera hecho el contacto. Por eso, esporádicamente, el aislamiento es necesario, porque sirve para interiorizar, pero eso hay que aposentarlo con los demás. Eso de vivir aislado porque uno es perfecto y el aire de los demás es negativo, no. O me voy a contaminar los gérmenes de los demás, o el aura de los demás, que no me toquen, que no me miren, que no sé qué. No, eso no. ¿Vos? Yo disfruto más en soledad que estando acompañada, pero también disfruto estando acompañada. O sea, Es que sola no estás porque estás aquí en una asociación, por lo tanto no estás sola. No, pero mis momentos de soledad los disfruto muchísimo. Tengo una sensación de gozo. De plenitud. Que realmente no necesito De nada plenitud. más. Lo que pasa es que luego, claro, tienes que salir a la calle. Ayer en el funeral pusieron lo primero la fuga de Bach, que es una Bach es genial para cualquier estado de conciencia, es un sexto rayo, pero no entra por el plexo. ¿Y qué hacía? Pues se ponía música y él se teletransportaba a niveles superiores de conciencia. La música es fácil, La música clásica. Claro. Hay cosas hoy en día que a mí no me van muy bien. Pero Bach es de estas músicas, por ejemplo, Bach y este señor, este italiano tan maravilloso de las 4 estaciones, Vivaldi, Mozart, Beethoven y Brahms, y sobre todo el de los metales, el Wagner es diferente. Pero Wagner, la obertura de los maestros cantores es como una esfericidad total, parece que se te vaya a saltar la conciencia por la cabeza, es increíble. Tenía una cuarta iniciación este era un Marat, era algo grande. Los momentos de soledad realmente yo por lo menos los disfruto muchísimo. Hombre, yo toda mi vida tengo fama de ser una persona solitaria, sin embargo, solo estoy muy pocas horas del día, porque es así. Porque es así. Solo estoy pocas veces. Cuando no estoy por Skype, en un programa de radio, estoy con otra cosa, pero solo. Ahora sí que es verdad que la soledad a mí me ha ensanchado la conciencia. Eso es cierto, sí. ¿Y vos? Bueno, yo creo que la soledad me da energía. Energía, claro. Porque no hay dispersión. Sí. Claro. Realmente yo siempre estoy muy rodeada. Claro. Entonces, a veces Ujú. tantas cosas que Claro. cuando puedes estar en soledad, pues es como si la casa estuviera, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, en los momentos más tristes de mi vida, realmente buscas el retiro. Yo por lo menos busco el retiro y busco el no relacionarme con nadie. O sea, necesito estar sola. Es que En las crisis potentes, realmente... Es que yo aprendí hace ya, de jovencito. Yo con 17 años, perdona que os hable de cosas personales, tuve que tomar una decisión. Era una tontería, era un curso de informática. Tal cual, un curso de informática, había unas letras firmadas por mis padres, yo era menor de edad. Fijaos, en el año 75 todavía vivía Franco. Yo trabajaba en una oficina, pero había algo que a mí me hacía ver que aquello no era lo correcto. No, 17 años no, tenía 16 años, caramba, era el 74, tenía 16 años. Había algo en mí que me decía que aquello no. Oye, pues me armé de valor, me presenté en la oficina y dije que no lo hacía, que renunciaba. Oye, muy amables, ¿eh? Tuve que subir a Vía Augusta y firmé, le llevé el papel a mi padre firmó y se acabó. Pero tuve que tomar la decisión sentándome en postura de loto y estarme casi toda una noche meditando, en silencio. ¿Qué hacía? Yo la pregunta que me formulaba, ¿qué hacía? ¿Lo hago o no lo hago? Pues no lo hice.
No sé si hice bien, pero la decisión la tomé. Y creo que ha sido la única así que me he tenido que... Las otras no, las otras han venido de forma espontánea. Me he hecho una pregunta interna y automáticamente la respuesta me ha venido, eso sí. Pero fue muy curioso esto, no me acordaba ya. Siguiente diapo. ¿Sí? Yo diría, dice Vicente, de acuerdo con mi propia experiencia, con la suya, claro, que tal estado de duda es la culminación de un sinnúmero de estados de conciencia, los cuales, por la sutilidad de las energías que los motivaron, fueron los artífices del proceso espiritual de soledad, una soledad individualmente no pretendida ni buscada, sino impuesta a las almas verdaderamente preparadas en el orden espiritual por las propias leyes que regulan la evolución en la vida de la naturaleza. No es buscada la soledad, es impuesta. Cuando uno se acerca al alma, la propia energía egoica hace que los demás se vayan. Tú irradias, echas un halo y la gente te da de lado. ¿Qué me pasa? No me pasa nada, les pasa a ellos. Les pasa a ellos que al recibir nuestro impacto se apartan. Pero no os preocupéis porque están haciendo paso a otros que van a llegar. Hacen el hueco a otro que va a llegar o a otra que va a llegar. Y al final llegan, ¿eh? Lo que pasa que, claro, no pretendamos, como me pasó a mí en su momento, mantenernos en un estado de conciencia y querernos comportar como nos comportábamos 10 años atrás, porque eso no funciona. O estamos en misa o estamos de campaneros, repicando. ¿Qué queremos hacer? Oficiamos la misa, asistimos a la misa, a la meditación, que es una misa, debería ser una meditación, no lo que se ve. O queremos estar en la puerta pidiendo, ¿qué queremos hacer? Hemos de escoger. Queremos oficiar la misa o ser participantes de la misa, partícipes de la misma, ¿verdad? Por lo tanto, no hay lugar para nada más. Y evidentemente, para acercarte a la conciencia, de manera natural, surge esa energía que te domina, que te embarga y que le hace ver al vehículo emocional, de forma natural, que no necesita ya el contacto de los demás. A mí me costó aceptar que la gente que se iba para hacerme un favor, ¿eh? Porque en un principio te culpas a ti mismo que habré hecho mal, hasta que llega un momento de bastante joven y dices, adiós, muy buenas. Y me ha ido muy bien solo, ¿eh? Me ha ido perfectamente bien solo. Y no he sido el único, porque he conocido a muchísima gente en el sendero que ha hecho exactamente lo mismo, de darse cuenta que a través con otros no podía crecer y tuvo que emprender un camino solo. Y mira por dónde después, en encuentros, en reuniones o por internet, que está tan de moda y te permite hacerlo, contactas con gente que ha tenido un proceso similar al tuyo. Y eso es muy importante. ¿Continúo? De ahí que no es santo quien quiere, sino quien puede. Por mucho que nos retiremos a la montaña, la santidad no está garantizada. La santidad se gana aquí abajo. Igual estamos picando piedra, igual estamos dirigiendo el tráfico en la calle y hay mucho ruido a nuestro alrededor, pero tenemos una profunda paz interna. Y cuando hay un alma haciendo un trabajo aparentemente tan sencillo de autobusero, de taxista, de recepcionista, de persona que vende las entradas de un cine, etcétera, etcétera, no olvidemos que detrás hay un alma que está irradiando. A mí no se me ha ido de la cabeza la imagen de una taquillera de Barcelona, de un cine que ya no existe. Nunca hablé con ella más que buenas tardes, buena tarde, o incluso cuando iba a los matinales. Era una mujer muy guapa, muy bien arreglada, pero a mí me tocó la fibra, con 14 años. Y la estuve viendo hasta los 20 o 21, y luego ya no la volví a ver más. Luego, fuera de grabación, os digo dónde era. Tenía algo en la mirada, en las manos, súper arreglada. Aquella mujer era la viva imagen de lo que tiene que ser un vendedor. En el sentido de que se le veía profundidad y su aspecto externo estaba súper arreglada. Sus uñas, todo en ella era belleza. Y no parecía que fuera una persona fingida, un alma truculenta. Luego, después de grabación, me lo preguntáis. Y eso no se me ha olvidado nunca. Y casos de estos he tenido unos cuantos a lo largo de la historia, de mi vida personal. Por lo tanto, va muy bien entender
que la expresión no es santo quien quiere, sino quien puede, indica madurez, indica trabajo realizado. Uno puede querer lo que quiera, pero si no lo demuestra, no sirve para nada. Por lo tanto, se nos dice, no pidáis nada y, sin embargo, manifestar lo que tenéis. Si manifestamos lo que tenemos, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos sirviendo, ¿no? Sirviendo, manifestando la conciencia, practicando el Agni Yoga, viviendo la vida aquí y ahora. ¿Continúo? Tal como dijo un docto filósofo del siglo pasado. En el siglo XIX no sé quién lo dijo, quien no era santo quien quería, sino quien podía, no me acuerdo. La soledad del ánimo, cuando es producida como resultado de la evolución espiritual, tiende a abrir de par en par las puertas de la inteligencia, ya que la duda, en tal estado, siendo de orden natural, tiende a producir frutos de discernimiento espiritual y comprensión humana. A esta duda, ¿cómo le podemos llamar? A ver. Porque no es la duda, es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué está escondiendo esa palabra duda? Se ha dicho antes aquí. Repito, la soledad del ánimo, cuando es producida como resultado de la evolución espiritual, tiende a abrir de par en par las puertas de la inteligencia, ya que la duda en tal estado, siendo de orden natural, tiende a producir frutos de discernimiento espiritual y comprensión humana. ¿Qué es esa duda? En un lenguaje más esotérico. Es la intuición, claro. La intuición, ¿qué te genera? Sí, esto es así, pero a ver, hay un resorte tuyo que dice, bueno, no me equivocaré. Las otras veces cuando lo he visto no me he equivocado, pero ¿y si esta vez me equivoco? Por eso te dice que es un discernimiento y comprensión espiritual que, bueno, que es muy difícil de comprender. A eso se puede llamar duda, pero de duda no tiene nada, eso es sabiduría. Pero hasta que no existe un resultado claro de mucho tiempo, de ir analizando y comprobando que es así, siempre te quedará la duda. A ver, preguntamos, ¿va a llover hoy o no va a llover? Vamos a preguntar a los devas, ¿me voy a encontrar una tormenta cuando salga de casa, como los últimos días, salga de aquí? Me dicen, no, y si luego llueve, ¿qué pasa? ¿De quién es la culpa? ¿Mía o de ellos? Si el deseo está por medio, nos engañamos. Yo a veces he tenido algún flash, no sé si es intuición o no, pero he tenido. Y la verdad es que no tengo ninguna duda. Es que es así, es directo. La duda surge, entendida de forma humana, cuando entra la mente concreta y el deseo por medio, porque ya lo alteramos la situación y eso no vale. ¿Continúo? Y acabamos en esta. En los demás casos, la soledad es ficticia y producida como resultado de una reacción del alma timorata que rehúye sistemáticamente por temor o por egoísmo el orden social que señala la divinidad para que el ser humano vaya aproximándose más directamente a su propio corazón, centro de amor y vida. Alma timorata. Timorato es una persona poco formal, pues que es muy infantil todavía. No hay una fuerza clara, no se manifiesta plenamente. Le llama alma timorata, pero está hablando de una personalidad tocada. Es decir, aquello que tiene muchos miedos, en el fondo es que no manifiesta el arquetipo del alma. Potencialmente sí, pero a nivel de eficacia ninguna. Todos somos perfectos, somos mónadas, pero ¿qué manifestamos de la mónada? ¿El 1%, el 10%, el 20%? Un alma muy joven. De hecho, que haya tanta gente de sexto rayo en la Tierra, que haya tanta gente atlante, es debido a que lo que el alma construye y donde se enseñorea de verdad es en el vehículo emocional. Por lo tanto, los que fuimos atlantes probablemente en la Atlántida, ahora nos toca ser arios. Por lo tanto, hay que ser así. Los que fueron lemures, se individualizaron, fueron lemures, empezaron a trabajar el mundo emocional y ahora son atlantes, porque tienen un retraso. Los que vienen de la cadena terrestre tienen más retraso que los que vienen de la cadena lunar. Los que vinieron de la cadena lunar y encarnaron directamente en la Atlántida son los actuales arios, ya venían preparados. Hombre, a ver, es que esto es fruto del bagaje interno.
No se puede acelerar la evolución. Bueno, algunas preguntitas, nos quedamos en esta diapositiva. Lástima que no se vea el número de diapositiva, pero es la número... ¿Es el proyector el que has hecho? Sí, es el proyector, porque esto está... Es la número 8. Es la número 8, sí. Está. El proyector está que tenemos que hacer una colecta pública. Seguramente. O invertir en bolsa. ¿Alguna pregunta sobre las diapositivas que hemos tocado y nos vamos? ¿No? Entonces, el camino del misticismo per se no es la entrada a la puerta, al cielo. ¿Queda claro? Queremos ser santos, pero ¿dónde lo queremos ser? ¿Escondidos en la montaña o en la vida diaria? ¿Queremos servir? ¿Nos dan miedo las crisis? Las crisis provocadas por la presencia del alma, adelante. Las que nos provocamos por los miedos, fuera. Si tenemos amor, el miedo se sobrepasa. Mirad, en la autobiografía de la Alice Bailey, ella explica que siempre tuvo miedo. Ella tenía una segunda iniciación y cuando acabó, le dieron la tercera. Ella dice que siempre tenía miedo de que a sus hijas les faltara hambre, sabéis que le faltara comida, lo pasó fatal. Ella venía de una gran aristócrata, pero tuvo que tragarse muchos marrones y se quedó sin nada prácticamente, físico. Sin embargo, ella tenía miedo de que a sus hijas les pasara algo. Una madre, me imagino, que tiene ese sentimiento. Y sin embargo, continúa adelante. No se trata de que no tengamos miedo, sino se trata del que tenemos, comprender por qué lo tenemos, cómo viene y sobreponernos continuamente. Esto es lo mismo que me he caído 10 veces. ¿Cuántas te has levantado? Las 10. Eso es lo importante. No hay que tener miedo a la crisis. Lo peor es tener miedo a no levantarse, a no querer salir. Es decir, no es que no puedo salir, no, generalmente no quiero salir. Porque salir me implica un cambio. Y cuando uno se acostumbra a los egregores de la parte oscura, hablemos en términos más teosóficos, los átomos de nuestro vehículo emocional quedan impregnados de una nota muy densa y no quieren para nada que les venga una nota que les libere de eso. ¿Entendemos, no? ¿Por qué muchas personas que han salido de una crisis fuerte le da por irse a discotecas y no le hables de encerrarse, de nada de esto? Quieren vivir. ¿Por qué? Porque han visto la parte oscura. Y a veces la gente ha encontrado la parte oscura, el trasfondo, cuando se ha intentado meter en movimientos de esoterismo, de meditación y eso. Le ha despertado esa parte. Pero eso no es negativo, hay que coger el toro por los cuernos. Cuando uno se asusta, se va. Pero no te preocupes, que en la siguiente encarnación te pasará lo mismo. ¿Sí? Hacemos un silencio. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Cumplamos con nuestra parte.